quiero saludar a la señora Madame Henrietta Fiore, nuestra distinguida invitada el día de hoy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Saludo también a la licenciada Estefanía Hernández, directora general de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. A nuestro amigo Daniel Ponce, coordinador de vinculación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a las señoras y señores representantes de los sistemas de los estados y de las instituciones de la Administración Pública Federal. Saludo también al doctor Christopher Ballinas, que es director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de diversos organismos internacionales con sede en México. Macuali teotlacnoicnihuan, macuali chimoachiltica inanmochan, ni papaquipampan toasico, anmextlatlautia. Siempre me gusta saludarlos en nuestra lengua náhuatl, por ser el año internacional de las lenguas indígenas decretado por las Naciones Unidas. Sean todas y todos bienvenidos. Es para nosotros un honor que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que hospeda la primera sesión de 2019 de la Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que además es la primera sesión que organizamos en la actual administración. Para nosotros también es un grandísimo honor contar en esta sesión primera con la presencia de la señora Henrietta Fiore, directora ejecutiva de UNICEF, quien se encuentra de visita oficial a México. Ahorita venimos de su encuentro con el señor presidente y con el canciller, y fue un encuentro muy, muy productivo, tanto para el plan que tiene ya UNICEF en México como para los planes futuros que tenemos de desarrollo en Centroamérica. México ha sido y sigue siendo un país con una inmensa tradición multilateralista de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y siempre muy abierto al escrutinio internacional para la promoción, la defensa y la plena observancia del derecho internacional. Esto con la finalidad de hacer frente a los retos globales que tiene nuestro país, muy particularmente en materia de derechos humanos. Por eso hoy quisiera reiterarles enfrente todas y todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos el compromiso muy sentido de México, de nuestro gobierno, para renovar y estrechar los lazos de entendimiento con las agencias y los organismos especializados de las Naciones Unidas. Como lo hemos puesto de manifiesto en diversos foros internacionales, México desde el 1 de diciembre tiene un nuevo paradigma en torno al respeto, la promoción y la protección de los derechos y las libertades fundamentales, teniendo a la persona en el centro de nuestras políticas públicas. Aquí, en la Cancillería, estamos trabajando en la transformación de la diplomacia multilateral. Queremos una diplomacia multilateral más propositiva, más aterrizada, más cercana a la ciudadanía, en la cual la perspectiva de los derechos humanos se convierte en uno de los ejes transversales de todas las acciones y estrategias que el gobierno mexicano respalda en los foros internacionales. Con esto en mente, la política exterior multilateral de México se enfoca en varios objetivos. Por ejemplo, el primero es promover y abanderar en los foros internacionales los esfuerzos que lleven al desarrollo de estándares, de principios, normas de derechos humanos para proteger mejor los intereses de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, en particular los intereses de las niñas, niños y adolescentes. Segundo objetivo es aterrizar esos estándares internacionales en nuestro contexto mexicano y poderlos incorporar
a los esfuerzos del fortalecimiento institucional y al desarrollo de capacidades locales para que estos se traduzcan en beneficios que sean tangibles para la población en términos de protección, del ejercicio efectivo de los derechos y de la prevención de posibles violaciones a los derechos y a las libertades fundamentales. Esta labor la tenemos en varios frentes de los objetivos de la política exterior, pero se trata de que todo eso que defiende México en las Naciones Unidas, que es un país muy progresista y de avanzada en la defensa de estos derechos, también lo podamos ir acercando y aterrizando en la realidad que tenemos. Eso es un enorme desafío para el país, un país que tiene una situación crítica en materia de derechos humanos y en materia de los derechos de la niñez, y por eso es el día de hoy especialmente importante que nos acompañe la UNICEF, porque es una agencia que ha trabajado alrededor del mundo para lograr tener mejores condiciones de vida para las niñas y los niños. Por eso nosotros consideramos relevante que haya un diálogo constante y una cooperación entre la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno, los poderes, la sociedad civil, para que todos nos apropiemos de esas obligaciones internacionales que ha contraído el Estado mexicano en su historia y que estas garantías que estamos defendiendo para toda la humanidad pues sean palpables para la sociedad mexicana. En el caso de las niñas, los niños, los adolescentes, este compromiso tiene que ser aún más fuerte. Esta mañana el presidente de México lo ratificó, le platicó a la señora Fore sobre sus planes para no dejar a nadie atrás en materia de educación, de condiciones de vida y de acogida de los jóvenes en todo el sistema laboral, este gran programa que tenemos de Jóvenes Construyendo el Futuro, de becas para los adolescentes, se lo platicó y coincide y hace mucha empatía con el programa que también la UNICEF está proponiendo para el país. Me parece que nosotros en particular, para cumplir con la obligación establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante reconocerlo como un imperativo no solamente programático que está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sino como un imperativo moral que tenemos como un nuevo gobierno que se ha propuesto como una prioridad la política social en el país. Es por esto que en México el secretario Ebrard está promoviendo que seamos parte de múltiples iniciativas regionales e internacionales que están encaminadas a poner fin a la violencia contra la niñez y visibilizar a estos niñas y niños como sujetos de derecho y como agentes de cambio. Algunas de las iniciativas de las que formamos parte pues son la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Somos parte también de un programa que se llama We Protect. Tenemos una resolución que hemos presentado sobre el caso del bullying y la violencia contra la niñez. Hemos hecho parte, conjunto con el Grupo de América Latina y el Caribe, de una resolución sobre los derechos del niño y que presentamos junto con la Unión Europea. En el Consejo de Derechos Humanos tenemos muchas actividades relacionadas con foros, discusiones y garantías de derechos de niñas y niños. Somos parte de la Estrategia 20 al 25 que busca alinear los objetivos de desarrollo sustentable con los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes. En fin, la verdad es que la Cancillería es activa en esta defensa. Lo somos también en temas de equidad de género, de diversidad, en defensa de derechos humanos, pero sabemos que el orden de prioridad atiende al principio pro persona y que las niñas, niños, adolescentes son la base de la pirámide de la garantía de estos derechos, no solo en México, sino en el mundo. Esta comisión de seguimiento cuenta ya con una guía de estándares internacionales para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
y también con una plataforma que sistematiza los avances del cumplimiento de las recomendaciones, lo que constituye una herramienta muy importante para que nuestros trabajos que hacemos en relaciones exteriores, para dar seguimiento a estas recomendaciones, sean efectivos y podamos tener una colaboración y una coordinación mucho más eficiente con todas las instituciones de la administración pública que están encargadas de cumplir estas recomendaciones. Este mecanismo es un esfuerzo importante para institucionalizar el seguimiento de estas recomendaciones. Es considerado una buena práctica para la coordinación y articulación de iniciativas nacionales y genera nuevos espacios de entendimiento y de interacción entre las instituciones y las instancias. Señora Fore, aquí nos acompañan varias decenas de organizaciones, de organismos que están involucrados en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y esta sesión está planeada para darle seguimiento a nuestros compromisos. Quiero concluir señalando que por instrucciones del presidente nos estamos acercando y vinculando con agencias y organismos especializados de las Naciones Unidas para que nos apoyen con asistencia técnica y la cooperación necesaria para lograr el pleno respeto a los derechos humanos, recuperar el Estado de Derecho y tener una transparencia en la acción gubernamental abierta al escrutinio internacional. Es importante mencionar también que el presidente ha priorizado el programa que presentan hoy en Tapachula, el Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica. En este programa es un programa de desarrollo económico del Triángulo Norte y México. Pero una parte importantísima, además de llevar los servicios y las inversiones necesarias en infraestructura o crear las oportunidades para el desarrollo económico regional, la educación es una parte muy importante para que las familias decidan permanecer en sus lugares de origen, y el proceso de educación, la calidad de las escuelas, la facilidad que tengan los niños para poder tener esta educación, el fortalecer las secundarias para que las niñas, niños no tengan motivos de salir también con las familias, es un aspecto que platicamos con la señora Fore, el presidente, el canciller esta mañana, y que UNICEF va a apoyarnos para poder desarrollarlo a una escala mucho más grande. De tal manera que sean todos bienvenidos. Es un gran privilegio tenerles aquí el día de hoy, y a continuación le cedo la palabra al licenciado Daniel Ponce, coordinador de vinculación del CIPINA, para que en su calidad de secretario técnico de la comisión verifique que contamos con el quórum y, en el caso, declare formalmente instalada la quinta sesión de la comisión para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Kuali Tonali Nochin, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me permito informarle, señora subsecretaria, que contamos con el quórum necesario para llevar a cabo la sesión ordinaria número 1 del 2019 de la Comisión para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. De igual manera, les pido a todas y ustedes integrantes dispensar la lectura del orden del día, mismo que está impreso en sus carpetas y que pueden observar en las pantallas, y que pongo a consideración de las instancias integrantes de la comisión para su aprobación. Quienes estén de acuerdo, los integrantes de esta comisión, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Muchas gracias. Queda aprobado el orden del día. A continuación, le pediría al doctor Christopher Ballinas Valdés nos dirija la siguiente parte de la sesión, por favor.
Bien, entonces, sí. Buenos días a todos. Desde la Cancillería les damos un saludo, tal como ya lo mencionaba la subsecretaria Marta Delgado. Le agradecemos a todos los integrantes del Gobierno federal, a los organismos autónomos, como la Fiscalía, muchas gracias, a los miembros del Consejo Consultivo estar el día de hoy y, por supuesto, a todos los institutos estatales. Es para nosotros un placer estar aquí. El resto de la sesión, lo que vamos a hacer, le vamos a agradecer a la Secretaría de Gobernación, sobre todo que nos dé su mensaje, y posteriormente a la directora ejecutiva de UNICEF. Estefanía. Muy buenas tardes a todas y a todas. Señora Henrietta Ford, sea bienvenida. Directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, licenciada Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a Luis Daniel Ponce, coordinador de vinculación de CIPINA. Saludo a las y los integrantes de esta comisión de seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos de Naciones Unidas. Gracias por atender el llamado a sesionar. En nombre de Alejandro Encinas Rodríguez y de la Secretaría de Gobernación, quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser la anfitriona para desarrollar esta sesión. Para nosotros resulta muy relevante y oportuna este evento, ya que, como ustedes saben, se acerca la fecha en que el Estado mexicano presenta su 6º y 7º informes combinados ante el Comité de los Derechos del Niño en 2020. Porque requerimos articular los trabajos de todas las instancias y niveles de gobiernos para entregar un informe sólido, integral, que incluya todas las voces, incluidas las de los niños, niñas y adolescentes. Los objetivos de esta comisión para el presente año y para 2020 deberán estar enfocados a este propósito. Como bien sabemos, en los últimos años, México ha dado muy importantes pasos en la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hoy contamos con un marco legal e institucional sólido, además de mecanismos para la atención de casos donde se requiera su protección especial. Contamos con todos los elementos para llevar a un buen término este proyecto de política nacional. Tenemos una institucionalidad renovada que poco a poco se fortalece a través de los nuevos sistemas nacionales, estatales y municipales y de sus secretarías ejecutivas, a quien corresponderá vigilar, coordinar y dar seguimiento a la implementación y ejecución de esta política. Establecimos las líneas de acción a corto plazo a través del Programa Nacional y pronto contaremos con 32 programas a nivel estatal para afianzar el rumbo. Contamos con un presupuesto transversal para la niñez y la adolescencia, el cual debemos vigilar que esté destinado para garantizar derechos y no solamente para gasto corriente. Y lo más importante, tenemos más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes quienes no pueden esperar un día más o una administración más sin que sus derechos sean protegidos y garantizados. Sin embargo, desde la última vez que nuestro país presentó al Comité sus 4º y 5º informe combinado, se han sumado nuevos retos y muchos otros fenómenos se han complejizado, como el fenómeno migratorio, que hoy en día se compone principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, o también la situación de violencia que impacta a nuestro país en la vida cotidiana. Estas dolorosas situaciones nos exigen la mayor sensibilidad y corresponsabilidad entre las autoridades, pero sobre todo como seres humanos, ser empáticos con sus necesidades para garantizar plenamente sus derechos. Para nosotros es muy relevante que hoy nos acompañe la señora Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Su presencia es un motivo para informarle las acciones que está desarrollando México para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también es la oportunidad de contar con el apoyo y la cooperación técnica de UNICEF en el camino que seguirá este gobierno que recién inicia este propósito. La enorme desigualdad que enfrentan estos 40 millones de personas entre 0 y 17 años en México coloca a este gobierno en la búsqueda de aliados para construir políticas públicas que integren a la población más joven de México. Hago un llamado para que los acuerdos asumidos hoy en esta sesión den seguimiento a las acciones a nivel nacional y repercutan a nivel municipal
para que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno asuman la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es fundamental que las recomendaciones del Comité para los Derechos del Niño se conviertan en acciones de política pública. La situación de este grupo de población debemos orientarnos para trabajar articuladamente desde ahora para revertir los niveles de desigualdad, carencias sociales y la cultura social que ha limitado el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de 18 años. Por eso, a nombre del subsecretario Alejandro Encinas, de la doctora Olga Sánchez Cordero, celebramos este esfuerzo y esperando que sean los mejores resultados. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, licenciada. Ahora le damos la palabra a la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Good morning, everyone. Please forgive me. I'm going to speak in English because it's the only language that really I'm able to speak to you in. So forgive me. But I want to add my thanks to Minister Sanchez Cordero, to Minister Ebrard, and to Vice Minister Delgado for their work on the future collaboration of UNICEF in Mexico. And we congratulate Mexico on the reestablishment of this important interagency commission. The commission is monitoring Mexico's progress in supporting each and every child and young person across the country. This approach stands as an effective model that other countries can follow in measuring and monitoring their own progress toward this goal. As we've heard today, the Commission affirms that Mexico is indeed making sufficient and significant progress in helping children and young people across Mexico to realize their rights to health, to protection, to education, to safety. This includes the approval of the General Law on the Rights of Children and Adolescents in 2014, a milestone achievement. UNICEF joins the Commission in urging the government to continue strengthening the implementation of the law for all children across the country and to adopt the Commission's recommendations before the next report in 2020. UNICEF is here to support you. For 65 years, UNICEF and Mexico have forged a strong partnership. For decades, we've taken action to provide health, education, nutrition, protection, water, and sanitation services to children and young people across the country. This includes in times of emergency, like the recent earthquakes, and in times of rising migration, which I saw firsthand yesterday in Tijuana. While we can be very proud of our accomplishments together for children in this country, we must also recognize that there is much work still to be done. Today, half of all children in Mexico still live in poverty, poverty that affects their bodies, their brains, and their future opportunities. At the same time, children are facing an alarming rate of violence, especially from increasing crime. For example, 4 in 10 women and girls, or 43%, have been subjected to sexual violence. And Mexican children are facing a range of other challenges, including a lack of birth registration, a denial of health and education services in some areas, and a persistent threat of natural disasters. Throughout, children need protection. They need a chance at a better future for themselves and for Mexico, whether Mexican-born or children on the move. Which is why we are also very pleased later today to be signing a new cooperation agreement with our Mexican partners. Working with the Ministry of the Interior, this agreement will help us scale up our collaboration in a number of key areas, from prevention and addressing violence against children, to protecting migrant children, to emergency response. We're very pleased to have Mexico's continued support, and our technical experts look forward to lending their expertise, knowledge, and experience to design the best possible programming to benefit children and young people.
Taken together, these steps will put Mexico on the path to achieving even more progress for children and young people in the years ahead. Throughout, please know that UNICEF stands with you, and we look forward to building on our partnership in the years ahead. Thank you very much. Buenos días a todos. Quisiera agradecer a la ministra Sánchez Cordero, al ministro Ebrard Casaubon y a la viceministra Delgado Peralta y al secretaria ejecutiva Ambucio Mujica por su excelente reunión el día de hoy y el futuro de la colaboración de UNICEF con México. También queremos felicitar a México por el restablecimiento de este importante comité interagencial. La comisión está monitoreando el progreso en México y el apoyo de cada joven y adolescente a través del país. Este abordaje se presenta como un modelo efectivo para otros países que se puede seguir para medir y monitorear su propio progreso hacia esta meta. Como escuchamos el día de hoy, la Comisión afirma que México en realidad está logrando grandes avances para ayudar a los niños y a los jóvenes en México a lograr sus derechos en salud, en protección, en educación y en seguridad. Esto incluye la aprobación de la Ley General sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes en 2014, un logro de gran referencia. UNICEF se une a la Comisión para solicitar al Gobierno que siga fortaleciendo la implementación de esta ley para todos los niños en el país y adoptar las recomendaciones de la Comisión antes del siguiente reporte en 2020. UNICEF está aquí para apoyarles. Por 65 años, UNICEF y México se han forjado una gran alianza. Por décadas hemos tomado acciones para dar salud, educación, protección, agua y servicios de saneamiento a niños y jóvenes en todo el país. Esto incluye los tiempos de emergencia como los recientes terremotos y en tiempos de aumento de migración que yo pude ver de primera mano en Tijuana el día de ayer. Podemos estar muy orgullosos de los logros que hemos tenido para los niños de este país, pero también debemos reconocer el trabajo que queda por hacer. El día de hoy, la mitad de los niños en México aún viven en pobreza, pobreza que afecta a sus cuerpos, sus cerebros y sus futuras oportunidades. Al mismo tiempo, los niños están enfrentando tasas alarmantes de violencia, principalmente del aumento del crimen. Por ejemplo, casi 4 de cada 10 mujeres y niñas, 43%, han sido sometidas a violencia sexual. Y los niños mexicanos están enfrentando una gama de otros retos, incluyendo una falta de registros al nacer, la negación de servicios de salud y educación en algunas áreas y la amenaza persistente de desastres naturales. En general, los niños necesitan protección y necesitan la oportunidad de un mejor futuro, para ellos y para México, ya sean nacidos en México o en tránsito. Por eso estamos muy complacidos de poder firmar más adelante el día de hoy el acuerdo de cooperación con nuestros socios mexicanos. Trabajando para el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, en este acuerdo, podremos escalar nuestra colaboración en un número de áreas clave, desde la prevención y ocuparnos de la violencia contra los niños hasta la protección de los niños migrantes y las respuestas de emergencia. Estamos muy complacidos de tener el apoyo continuo de México y nuestros expertos técnicos ya esperan poder brindar su experiencia, conocimiento, para poder diseñar la mejor programación que pueda beneficiar a los niños y a los jóvenes. En conjunto, estos pasos pondrán a México en el camino para lograr el mayor progreso para los niños y para los jóvenes en los años futuros. Por favor, sepan que UNICEF está con ustedes y ya queremos fortalecer nuestra alianza en los próximos años. Gracias. Muchas gracias. Como bien tuvimos también la traducción consecutiva. Y si con el permiso, señora subsecretaria, lo que vamos a mostrarles a continuación, y es precisamente lo que ya marcaba la subsecretaria Delgado, tenemos un mandato desde el presidente de la República y del canciller de tener una colaboración con las Naciones Unidas y todas sus agencias. Nosotros desde esta administración y sobre todo desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos nos hemos encaminado sobre todo a incrementar esa participación y tenerla como base para incorporar los mayores estándares de derechos humanos para atender a la población en México y aquella que radica y sobre todo seguir siendo un promotor de los derechos humanos en el mundo. Resultado de esa colaboración sostenida y larga con las Naciones Unidas, hemos recibido diferentes recomendaciones emitidas por los órganos internacionales que han servido
como una herramienta útil para guiar los esfuerzos que se instrumentan a nivel nacional. Prueba de ello es este sistema y esta comisión que ahora nos junta. Actualmente desde la Cancillería trabajamos en el proyecto de atención y seguimiento a recomendaciones internacionales que tiene como objetivo revisar las acciones que se han ejecutado para atender las que hasta el día de hoy son 3.398 recomendaciones que tenemos desde 1994 a la fecha, y a partir de ello determinarles cuáles se han atendido, cuáles cuentan con avances, cuáles están en proceso de ser atendidas y cuáles requieren estrategias ulteriores. El proyecto es una iniciativa propuesta por la Cancillería mexicana en su calidad de autoridad coordinadora en la elaboración, consolidación, presentación y sustentación de los informes de México y seguimiento de recomendaciones por parte de los organismos, órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, así como el diálogo que tenemos cotidianamente con esto. Este proyecto es un ejemplo de coordinación entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos de Naciones Unidas y el gobierno. Han participado desde el ITESO, el CIDE, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2011, y donde tenemos el registro de todas estas recomendaciones. Este ejercicio implica consultar a más de 80 autoridades nacionales de los 3 poderes y órdenes de gobierno para sistematizar la información que alberga la plataforma creada en el seno de esta comisión, y ha sido de mucha utilidad para el análisis y seguimiento, ya que del total de recomendaciones, 346 corresponden a las emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de 1994 hasta 2015, principalmente, sobre todo en el tema de atención a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entre los temas con mayor número de recomendaciones formuladas al Estado mexicano, se tienen 561 recomendaciones referentes al derecho de las mujeres. Referente al derecho de niñas, niñas y adolescentes, viene en segundo lugar con 549 recomendaciones, incluyendo aquellas hechas por otros comités, no nada más por el de CDN de Derechos del Niño. Y el siguiente es el de Derechos de Personas Migrantes y sus Familiares con 364. Esto nos dice la importancia que le ha dado Naciones Unidas al trabajo que hacemos en México, y sobre todo porque en esta relación que tenemos con los comités y con la misma Organización de las Naciones Unidas, sabe que México colabora y ve cómo atendemos las recomendaciones que desde los comités se nos hacen llegar. Quiero destacar algunos puntos referente a estas recomendaciones que tenemos referente a niñas, niños y adolescentes. De las recomendaciones que vienen del comité, para 241 de ellas, nos referimos casi al 70% de ellas, se ha instrumentado alguna acción que da cumplimiento total o cumplimiento continuo a esta recomendación. Las acciones más comunes para su atención están enfocadas al fortalecimiento y coordinación institucional, acciones legislativas, creación de programas sectoriales y proyectos sociales. Entre dichas acciones se destaca la población y publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, así como la integración del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, el CIPINA, en el mismo año. ¿Cuáles son los retos del Estado mexicano identificados en las recomendaciones del CDN? Tenemos que armonizar las leyes que tenemos a nivel nacional con la Ley General y recomendaciones que nos muestra la Convención, así como el fortalecimiento de los programas de protección a niños, niñas y adolescentes. El otro de los retos es que el Comité ha reiterado en diversas ocasiones una recomendación a fin de establecer un mecanismo nacional de seguimiento a la Convención, misma que se materializó en 2014 con la creación de esta comisión para el seguimiento de sus recomendaciones. Es decir, que nosotros en este trabajo que tenemos con UNICEF, usted puede ver, directora ejecutiva, cómo México ha trabajado en darle este seguimiento. Le queremos decir que este es uno de las diferentes comisiones que tenemos, y tenemos otras 5 comisiones que le dan seguimiento a las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas. Uno de ellos está en el Poder Legislativo y esperamos que pronto tengamos diferentes comisiones que nos permitan atender estas recomendaciones. Continuando con la numeralia, les puedo decir que el Estado mexicano ha realizado al menos una acción para atender y dar seguimiento alrededor del 80% del total de las recomendaciones.
Los programas constituyen la categoría con más acciones reportadas por las autoridades, con un total de 707 acciones, que representan un 25% del total, de las cuales 102, es decir, 14%, corresponden a programas que atienden sobre todo principalmente a las niñas o a las mujeres. Las acciones legislativas son la segunda categoría con más acciones reportadas, con un total de 444 acciones, de las cuales 81 corresponden a modificaciones legislativas que atienden el tema de tortura. Como parte de estos procesos de transparencia, rendición de cuentas y colaboración con el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Estado mexicano deberá presentar, como ya nos decía Estefanía, el sexto y séptimo informe combinados, y tenemos como fecha límite el 20 de octubre de 2020 los informes ante el Comité de los Derechos del Niño. Es importante entonces que nosotros trabajemos. Posteriormente ustedes van a poder conocer la nueva etapa de este proyecto de recomendaciones, donde esperamos que a nivel Estado podamos ustedes cargar todas estas acciones que ustedes están implementando y que nos permita desde una herramienta informática realizar todos los informes que tenemos con Naciones Unidas, esperándolo tener activo desde el primer trimestre de 2020. Esto es importante porque consideramos entonces que estamos en un buen momento para revisar qué es lo que se ha hecho bien en materia de protección de los derechos de las niñas y adolescentes, identificar claramente cuáles son los desafíos que prevalecen y poner en marcha las estrategias necesarias para atenderlos adecuadamente, sobre todo cuando estamos en un contexto de planeación nacional. Esto le puede dar sobre todo un estatus de cómo México colabora en este caso con UNICEF, con Naciones Unidas, y cómo estamos trabajando sobre todo para materializar los derechos de las niñas y adolescentes. Ahora cedo la palabra nuevamente a Daniel Ponce, quien nos presentará el programa de trabajo para 2019-2020. Muchas gracias. Con su permiso, señora subsecretaria, y con su permiso, señora Ford, presento a ustedes de manera sucinta, dado el tiempo, la propuesta de trabajo y de cronograma de lo que serán las actividades de esta Comisión para el Seguimiento de Recomendaciones del Comité de Naciones Unidas. Hay que recordar que esta comisión es una de las 11 comisiones que el Sistema Nacional ha creado y una de las 11 de las 160 que a nivel estatal, a través de las secretarías ejecutivas estatales, existen en todo el país. La propuesta de trabajo fue enviada a ustedes vía electrónica para su revisión y tiene como objetivo fundamental el avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tiene 6 objetivos este plan de trabajo que fue enviado a ustedes. El primero sería que pudiéramos definir las acciones mediante las cuales se impulsará el cumplimiento de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño a México, derivadas del 4º y 5º informe periódico consolidado. El segundo objetivo específico sería definir el proceso de elaboración del 6º y 7º informe periódico consolidado de México para su presentación en el año 2020. El tercer objetivo específico, vincular el trabajo de esta comisión con los demás órganos colegiados, comisiones y grupos de trabajo que dan seguimiento a las recomendaciones emitidas por otros comités de Naciones Unidas, pero que impactan directamente sobre los derechos de las niñas y adolescentes. El cuarto objetivo específico sería promover el cumplimiento de las recomendaciones a nivel de las entidades federativas. El quinto, impulsar la participación del sector social y privado en el cumplimiento de las recomendaciones. Y el sexto sería garantizar la participación de las niñas y adolescentes en la definición de acciones dirigidas a dar cumplimiento a las recomendaciones, pero también fortalecer su papel evaluador en esta materia. A manera de avances con los que contamos para poder relanzar este programa en el 2019, sería que durante este periodo, como ya se señaló por parte del director Ballinas, se reportaron 1,026 acciones en el sistema en línea que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de las cuales se destaca la participación de las entidades federativas, las cuales aportaron información sobre aquellas recomendaciones cuyo ámbito corresponde al ámbito local. Se debe reconocer que existen recomendaciones que han sido cumplidas de manera cabal y destacaríamos solamente algunas. La recomendación 7C, la de asegurar que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la Convención y la Ley General de Niñas, Niñas, Adolescentes. Podemos señalar que las 32 leyes de protección integral de niñas, niñas, adolescentes están plenamente armonizadas con ambas herramientas. La recomendación 38, la de asegurar la efectiva implementación del artículo 45 de la Ley General de Niñas, Niñas, Adolescentes, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en todas las leyes de todos los estados. Acción que debemos felicitarnos porque nos costó 3 años hacerlo, pero lo logramos. La recomendación 22A, la de aprobar de manera expedita la Ley General de Desapariciones Forzadas y asegurar que éstas sean tipificadas tanto a nivel federal como estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas y contra todas las desapariciones forzadas. Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar la desaparición de niñas, niños y particularmente de las niñas. Sin embargo, pese a que existen acciones dirigidas a cumplir con las recomendaciones, estas, la mayoría, como ya se señaló, se encuentran en proceso de cumplimiento. Como ejemplo, se encuentra la recomendación 46A, mediante la que se instruye al Estado mexicano a establecer un sistema de educación inclusivo para que todas las niñas y todos los niños en todos los niveles puedan ejercer este derecho. Esto se cumplió recientemente con la reforma educativa, sin embargo, aún se encuentra el tema de garantizar materiales, rampas virtuales y físicas, personal capacitado y transporte en las zonas del país que permita que este derecho se pueda ejercer de manera cabal. En relación al avance al cumplimiento de las recomendaciones, desde la Secretaría Técnica del CIPINA hemos hecho una revisión general y hemos detectado que si bien la mayoría de las recomendaciones están en proceso, existe también un número no menos importante en el cual no se tiene información de avance. Por eso es muy importante identificarlas y atenderlas de manera conjunta y específica. En algunas de las láminas podemos ver los avances y nos podemos dar cuenta que evidentemente todavía tenemos un buen número de recomendaciones que no tienen alguna acción específica en el sistema. De 31 recomendaciones generales, las cuales corresponden al 20% del total, estas se contaron con aquellas recomendaciones que se refieren a problemáticas estructurales y cuyo cumplimiento pleno se podrá lograr al mediano plazo. Por eso es importante lo que ya señalaba el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, que estas tienen como marco general el marco del 2030, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se encontrarán en proceso de cumplimiento al mediano plazo. 123 recomendaciones son específicas, los cuales corresponden casi al 80% del total, y estas se refieren a problemáticas acotadas, cuya atención se ha logrado o se puede lograr en el corto y mediano plazo. Se considera que 4 recomendaciones han sido cumplidas a cabalidad y 80 se encuentran en proceso y 39 no han sido cumplidas. 2 recomendaciones versan sobre casos los cuales corresponden al 1% del total y de estas el 50% se ha cumplido, mientras que el otro 50% se encuentra en proceso. Es importante recordar que estas recomendaciones se vinculan de manera estrecha con las realizadas por otros comités y órganos de tratado, por lo que al reportar sobre su cumplimiento se debe tener presentes aquellas acciones que se realizan para atender otras temáticas que se relacionan directa o indirectamente con los derechos de los niños. Otro elemento a considerar: es importante que durante este proceso que estamos viviendo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes sectoriales, transversales y especiales, puedan ser incorporadas estas recomendaciones para poder hacer que coincidan los planes y los programas y los presupuestos
con el fin de que las recomendaciones alimenten, sean también guía para la acción, para los procesos de planeación. Las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño tienen ese propósito, guiar a México en las temáticas y medidas que también puedan ser tomadas para mejorar la garantía de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes del país. Atendiendo al proceso de planeación nacional que se está llevando a cabo, las recomendaciones nos deberán permitir ser incorporadas como insumos en la elaboración de los planes, también de carácter estatal, y como en tanto sea posible en las estrategias y líneas de acción de los programas. Lo anterior bajo la consideración de que las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de los Niños, así como los demás comités, son de utilidad para brindar un panorama global, para que nos permita fortalecer el diagnóstico, para generar la priorización de acciones y líneas de trabajo, para que las acciones específicas sean identificadas con acciones concretas y para que el apego constitucional, aunado a la utilidad que pueden tener el uso de las recomendaciones del comité, sea coherente con el respeto, protección y garantía como lo establece la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes. A fin de que las recomendaciones puedan ser incorporadas, se han enviado a diversas instancias de la Administración Pública Federal y Estatal dichas recomendaciones a través del acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sean incorporadas a sus procesos locales. El cronograma de trabajo propuesto por esta Secretaría Ejecutiva viene en el documento que les enviamos, pero señala la importancia de que el cronograma nos permita durante el mes de junio definir acciones, durante el mes de julio tener un primer reporte del cumplimiento, hacer un corte de medio año, qué tanto se avanzó del reporte anteriormente explicado a ustedes durante este primer semestre y de esta administración. En octubre, tener la segunda sesión ordinaria de esta comisión. En diciembre, tener un reporte de avances de las recomendaciones anual. En el 2020, generar un conjunto de consultas, no solamente con dependencias públicas y las entidades federativas, sino consultas con organizaciones de la sociedad civil y consultas directamente con niñas y adolescentes. Tener la sesión ordinaria 1 de la comisión durante abril, elaborar en mayo la primera versión preliminar del informe, enviar el último informe complementario por parte de las autoridades en junio, validar entre julio y agosto la versión preliminar del informe y en septiembre contar con una versión final de tal manera que el Estado mexicano pueda entregar el sexto y séptimo informe combinados en octubre del 2020. Es importante mencionar que sería la primera ocasión en la historia del país que se haría una consulta directa con niños, niñas, adolescentes, con los mecanismos que hemos venido desarrollando, el último de los cuales para el Plan Nacional de Desarrollo tuvo más de 100,000 participación de niñas, niños y adolescentes a través del trabajo de las secretarías ejecutivas estatales. Eso es cuanto, señora subsecretaria. Muchas gracias. Como pueden apreciar, ha habido un trabajo constante en poder atender las recomendaciones que nos ha emitido el comité y otros comités y queremos seguir trabajando en eso porque eso nos ha permitido, uno, ser un referente a nivel mundial y segundo, poder incorporar los más altos estándares en derechos humanos para las niñas, niños y adolescentes en este país y la presencia de la directora ejecutiva de UNICEF nos ayuda para seguir impulsando lo que venimos haciendo. Ahora quisiera ceder la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, integrante del Consejo Consultivo de CIPINA. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora directora ejecutiva de UNICEF, señora subsecretaria Delgado, uno de los pilares fundamentales del orden internacional está basado en el acuerdo internacional que reconoce a los derechos humanos como la base de la convivencia humana entre las naciones del mundo. Desde la reforma constitucional del 2011, nuestro orden interno reconoce a los tratados internacionales en el mismo plano que la constitución política de nuestro país.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada en México en 1990, es sin duda uno de los hitos más importantes en la historia de los derechos humanos, al ser votada por unanimidad y ratificada por el 99.9% de los estados parte de la ONU. Las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento para las naciones y abarcan a todos los órdenes y niveles de gobierno de un estado, no solo al Poder Ejecutivo Federal. Las recomendaciones son consideradas en el ámbito de los derechos humanos guías de acción pública que ayudan mucho a los estados preventivamente o a corregir desvíos o a advertir puntos específicos para cumplimiento, sobre todo cuando se pone en riesgo la vigencia permanente de los derechos sobre la niñez. Bajo la perspectiva de la integralidad y la progresividad de los derechos, no existe una jerarquía formal sobre los otros. Sin embargo, la Convención y nuestro artículo 4 constitucional señalan claramente que en caso de que se tenga que priorizar o por escasez, crisis, limitación o incluso suspensión de garantías en un Estado, debe primar siempre el interés superior de la niñez en toda decisión y acción pública. Contar con una comisión como esta y un sistema en línea para dar seguimiento a las recomendaciones es sin duda un buen piso, pero aún insuficiente si se espera que la suma de las acciones públicas dé por resultado el ejercicio integral de los derechos. Se requiere de una intencionalidad estratégica para su explícito diseño en todo el sistema de políticas públicas. Las recomendaciones necesitan ser explícitamente incorporadas a los procesos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a los planes sectoriales y especiales y contar con mecanismos de seguimiento y con indicadores medibles. Las líneas de acción derivadas de los procesos de planeación y programación deben tener un correlato presupuestal, pues es ahí donde muchas veces se generan vacíos que derivan en intenciones o buenos deseos que no logran la concreción, la justiciabilidad y, en su caso, la restitución de los derechos de las niñas, niños o adolescentes. Desde la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y desde el ámbito de esta comisión y de todo el sistema, se ha generado un nuevo entramado institucional para su cumplimiento. Debemos abrir cauces para la participación y empoderamiento de los mismos sujetos, lograr que el ejercicio de sus derechos amplíen los cauces de la expansión. La niñez y la adolescencia han vivido la crisis de los últimos 40 años, con consecuencias sobre sus vidas y proyectos futuros. Hoy tenemos la oportunidad histórica de que en las postrimerías del bono demográfico podemos lograr que el ejercicio de los derechos pase de retórica discursiva a realidad plena, que los niños, de ser el futuro, pasen a ser un presente concreto y efectivo. El mundo adulto está en deuda con los niños, no los defraudemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonifaz. Quiero decirles que precisamente la misma línea que nos marca la doctora, desde la Cancillería le hicimos llegar a todas las dependencias del orden federal precisamente lo que marca la doctora. Le hicimos llegar todas las recomendaciones que tienen que ver con su actuar en cada una de las instituciones organizadas de manera temática, esperando que los puedan incorporar en sus sistemas de planeación y que los puedan poner no solamente como acciones aisladas, sino parte integrante de todo su diseño de política pública, que venga acompañado exactamente con indicadores y metas específicas. Ahora agradeceré al licenciado Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, hacer uso de la palabra en representación del licenciado Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo y coordinador de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONAGO. Muy buenos días. Licenciada Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciado Daniel Ponce, coordinador de vinculación del CIPINA, señora Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, distinguidos integrantes de esta comisión. Las niñas, niños y adolescentes merecen vivir en ambientes donde puedan alcanzar su desarrollo integral. Para ello,
es fundamental que ejerzan sus derechos sin contratiempos y tengan a su alcance los medios que garanticen el acceso y disfrute de los mismos. Las y los niños son nuestra mayor responsabilidad, son el recurso fundamental donde construimos el futuro de una nación más fuerte y deben ser, por tanto, la finalidad de toda acción gubernamental. Como autoridades, como organizaciones de la sociedad civil, como iniciativa privada, pero sobre todo como integrantes de la sociedad, estamos obligados a ofrecerles a las niñas, niños y adolescentes un mundo en el que vivan sin precariedades, sin discriminación, sin violencia, sin hambre y sin pobreza. Por desgracia, todavía hay pequeños que viven en condiciones de pobreza extrema, en poblaciones remotas que no cuentan con servicios sanitarios, agua potable o presentan problemas de desnutrición. Esos son retos que nos demandan sobre todo el poder crear condiciones de desarrollo para todas y todos los mexicanos, pero también una necesaria labor de educación para los padres de familia y para la sociedad misma. Las cifras que manejan las instituciones nacionales, las asociaciones civiles y los organismos internacionales como la UNICEF ponen el dedo en la llaga porque aunque se ha avanzado en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, aún falta mucho por hacer. Por ello es de suma importancia incorporarnos a la sinergia de la globalización y adoptar toda medida que tenga como finalidad beneficiar a la niñez de nuestro país y que las acciones que se implementen en lo nacional y en lo local puedan servir como ejemplo para replicarse en otras latitudes del mundo. Sin duda, contar con un sistema interinstitucional que dé seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas es de trascendental importancia para nuestro país, porque nos muestran la pauta para implementar acciones para el respeto, garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tal como sucede en el mundo, sabíamos que las acciones debían trazarse e implementarse en una misma ruta al interior de nuestro país, debiendo a los gobiernos locales contribuir con esta política global de protección a los derechos de la niñez en las entidades federativas. Así lo entendieron la y los gobernadores, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, representados en la CONAGO, y por ello fue que en este año se acordó la creación de una comisión para la protección integral de niñas, niños y adolescentes para dar seguimiento a las recomendaciones que emita la ONU a través de sus diversas agencias. Asimismo, para garantizar los derechos de la niñez contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales en materia de niñez, así como diseñar y poner en marcha toda política y acción tomando como base el interés superior de la niñez. Sabemos que desde 1990, año en que México ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños, nuestro país adquirió una gran responsabilidad en este rubro. Por ello, se ha generado y actualizado el andamiaje jurídico para hacer frente a los retos que implican otorgar la más amplia protección para nuestros menores. Bajo este importante esquema de colaboración, la Comisión para la protección integral de niñas, niños y adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores que coordina el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, está en la mejor disposición de trabajar conjuntamente con el Gobierno de México, con las autoridades municipales, con organizaciones sociales, con la iniciativa privada, para situar a las niñas, niños y adolescentes en el centro del quehacer público y privado. Sabemos que atender y cumplir con las recomendaciones planteadas no es tarea sencilla. Por eso necesitamos de la participación de todos y criterios que garanticen que al entregar el informe final, el cual deberá incluir los avances alcanzados, hayamos cumplido con nuestro deber de cara a la sociedad mexicana y en el plano internacional. Para poder decir que hemos cumplido con nuestro deber de servidores públicos, debemos de darles a nuestras niñas y niños las herramientas básicas para cumplir sus sueños y anhelos. Para lograrlo se debe trabajar de manera coordinada y sin descanso hasta cumplir con nuestro objetivo. El gobernador Fayad, desde la comisión de la CONAGO, habrá de seguir sumando de forma decidida la estrategia que se implementa desde la Secretaría de Gobernación que dirige la ministra Olga Sánchez Cordero a favor de nuestras niñas y niños de México, porque se trata de ver hacia el futuro con los pies bien puestos en el presente.
En la sonrisa de nuestros niños se encierra la mejor muestra de que nuestra sociedad aún tiene futuro. En la nobleza de sus sentimientos está nuestra inspiración diaria y con el pleno ejercicio de sus derechos transformaremos a México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vargas, por su contribución a esta comisión. Como ya se mencionaba, más tarde la directora ejecutiva de UNICEF estará firmando un convenio de colaboración para poder seguir trabajando con este noble Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Ya casi para finalizar, le pido atentamente al secretario técnico llevar a cabo la lectura de acuerdos y votación. Quiero decirle a todos que Ricardo Bucio tuvo un problema de salud por el cual no pudo estar en este momento. Ustedes saben que él es un gran, bueno, no solamente es el titular de CIPINA, sino es un gran pujante sobre todo de todos estos esquemas y sobre todo su gran liderazgo, y saben que no se perdería esto si no fuera por un problema de salud serio al cual le mandamos los mejores deseos para que se recupere. Sí. Con su permiso, subsecretaria. Gracias, doctor Ballinas, por sus buenos deseos. Para dar seguimiento al orden del día, me permito poner a su consideración y en su caso aprobación 5 puntos de acuerdo que fueron enviados previamente por vía electrónica, pero que también se encuentran en sus carpetas. Y les propongo presentar brevemente estos puntos que verán proyectados también y hacer posteriormente, si me lo permiten, hacer votación en conjunto. Siendo esta la sesión 1, la intención es que tengamos un marco de trabajo que nos permita después meternos a arrastrar el lápiz y a tener grupos de trabajo como lo hemos hecho en otras ocasiones. El primero de ellos es que contar con el programa de trabajo 2018-2019 que hemos venido trabajando, y los integrantes de la comisión puedan aprobar la propuesta del programa de trabajo. 2, la incidencia de las recomendaciones en los procesos de planeación. Como ya se ha venido señalando, estas recomendaciones han sido enviadas por la Cancillería y podemos extenderla a otras áreas si fuera necesario, y la idea es que las instancias integrantes acordemos impulsar la inclusión de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en los procesos de planeación tanto federal como estatal donde sea pertinente y vigente, en especial en los programas y planes sectoriales especiales que correspondan a las atribuciones de conformidad con los objetivos y estrategias que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo. La tercera propuesta de acuerdo sería que los integrantes de la comisión aprobáramos el cronograma presentado de manera sucinta, de tal manera que nos permita cumplir con el informe periódico consolidado del 6º y 7º sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debería ser presentado a más tardar el 20 de octubre del 2020. La idea no es que en 2020 nos pongamos a ver qué hemos hecho, sino intencionemos, demos seguimiento y podamos entregar efectivamente buenas cuentas al ámbito internacional y sobre todo a los niños, niñas, adolescentes. El punto 4 se refiere a puntos focales con base al numeral 27º de los lineamientos generales para la integración, organización y funcionamiento de las comisiones del CIPINA. Las instancias notificarán a la Secretaría Ejecutiva la información actualizada de la persona funcionaria pública que funcionará como representante de la comisión, para lo cual procurarán que la persona que sea designada tenga facultad de toma de decisiones, dada la importancia. Y el punto 5 sería que las instancias nos comprometemos a colaborar de manera activa con los representantes del sector social y privado que integran la comisión para realizar procesos de participación que se acuerden en conjunto con otras comisiones del CIPINA, y en tal sentido permitamos que organismos civiles, académicos y niñas, niños y adolescentes puedan participar plenamente de los trabajos de esta comisión. En tal sentido, solicito a las y los integrantes de la comisión que quienes estén a favor de aprobar estos acuerdos en lo general lo manifiesten levantando su mano.
Muchas gracias. Aquellos que estén en contra de algunos de estos acuerdos, ¿alguna abstención? No habiendo un voto en contra ni abstención, los acuerdos se aprueban en lo general por unanimidad. Es cuanto, señora subsecretaria. Muchas gracias. Tazocamatic-Miac. Muchas gracias. Derivado de estos acuerdos, sobre todo es hacerles un llamado otra vez de poder seguir trabajando para que sean las recomendaciones los ejes que nos permitan incorporar los más altos estándares y hacer realidad los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que tal como lo decía la doctora Bonifaz, la deuda que tenemos los adultos con ellos es grande y estos son un gran eje de acción. Ya para concluir, le cedería la palabra a la subsecretaria Delgado para el cierre de la sesión. Gracias. Bueno, ha sido un gran privilegio poderlas tener a todas y todos ustedes el día de hoy con nosotros. En particular, agradecemos a los que han viajado para llegar a la sesión de hoy desde los estados, de sus diferentes entidades federativas. Me gustaría decirles que agradecemos también la presencia de los titulares de muchos organismos que hoy se han dado cita aquí para tener esta sesión. Los representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que forman parte de esta comisión, que se han dado cita, también les agradecemos muchísimo. Y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no nos queda más que reiterar el compromiso del Gobierno de México con lo que es una de nuestras causas principales, que es la defensa y la promoción de los derechos humanos. Para esto es un placer para nosotros y también nuestra obligación el contar con el apoyo fundamental de la cooperación de las instancias internacionales. De tal manera que siendo las 11:13 del día 20 de junio de 2019, damos por concluida la primera sesión de 2019 de la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, no sin antes agradecer la presencia muy distinguida de Madame Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que el día de hoy visita nuestro país. Madame Fore, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.